He titulado este mensaje La marca de la bestia en el jardín del Edén, y sabemos que la profecía de la marca de la bestia se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, y también se menciona en el capítulo 14. Como adventistas, pensamos que quizás entendemos todo lo que hay que saber sobre la marca de la bestia, pero hay principios relacionados con la marca de la bestia que pueden observarse en cada parte de la Biblia, incluso en el mismo jardín del Edén. Y cuando entendamos estos principios, podremos examinar el libro de Génesis y ver, justo allí en el jardín del Edén, el mismo principio de la marca de la bestia que se impone en el capítulo 13 de Apocalipsis. Así que comencemos analizando la profecía de la marca de la bestia. Y los Estados Unidos, tenía poder para dar vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adoraran la imagen de la bestia fueran muertos. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca en su mano derecha o en sus frentes. Así que ahora volvamos al libro de Génesis, al jardín del Edén, y veamos si podemos encontrar la marca de la bestia en el jardín del Edén. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y supieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el huerto al fresco del día, y Adán y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y llamó el Señor Dios a Adán y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. ¿Viste la marca de la bestia en estas escrituras? Porque si no la viste, está bien. Pero eso también significa que hay más sobre la marca de la bestia de lo que quizás hayas entendido hasta ahora. Para cuando terminemos este mensaje, quiero que seas capaz de entender el significado más profundo, los principios subyacentes relacionados con la marca de la bestia, para que puedas verla no solo en estas escrituras en el jardín del Edén, sino también a lo largo de toda la Biblia. Así que volvamos al capítulo 13 de Apocalipsis y ahora observemos un poco más de cerca la marca de la bestia. Leímos acerca de los Estados Unidos: y engaña a los que habitan en la tierra por medio de los milagros que se le permitió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los que habitan en la tierra que hagan una imagen de la bestia. Así que se les dice a las personas que hay algo que deben hacer, y se les dice esto por parte de los Estados Unidos, que lideran este movimiento, lideran esta influencia para convencer a la gente, incluso a través de milagros y engaños, y que hay algo que necesitan hacer. ¿Y qué es lo que necesitan hacer? Según las Escrituras, la segunda bestia les dice que deben hacer una imagen de la bestia. Así que mi pregunta es: ¿qué se supone que debe lograr hacer una imagen de la bestia? En otras palabras, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué se les dice que deben hacer una imagen de la bestia? Lo que quiero hacer es analizar el razonamiento detrás de esto y averiguar un poco más sobre cuál será el impulso o la razón detrás del esfuerzo por formar una imagen de la bestia. Ahora, cuando miramos Mateo capítulo 24, Jesús dio una advertencia acerca del fin de los tiempos, donde Jesús dijo: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. Así que cuando Jesús da esta advertencia, parece que son dos pensamientos desconectados. Él está hablando de hambres, pestilencias y terremotos, y luego inmediatamente pasa a: entonces os entregarán para ser afligidos. Así que mi pregunta aquí es: ¿existe una correlación entre estas escrituras?
¿Cuál es la relación entre las hambres, los terremotos y las pestilencias con la aflicción del pueblo de Dios? Cada palabra debe tener su debido peso en nuestra comprensión de esta escritura y de esta advertencia. Y cuando miramos el versículo 9, Jesús dice, ahora la palabra entonces significa en ese momento. En otras palabras, en el momento en que veamos estas hambres, pestilencias y terremotos, entonces, en ese momento, ellos, es decir, el mundo, os entregarán a vosotros los santos de Dios para ser afligidos y os matarán. Así que, claramente hay una correlación entre estos eventos y la aflicción del pueblo de Dios. Y luego dice, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces, ¿por qué serían los santos de Dios aborrecidos por todas las naciones si hay un aumento de hambres, pestilencias y terremotos? Solo podemos llegar a la conclusión de que la causa de los terremotos, las pestilencias y el hambre se le atribuye al pueblo de Dios. Y por eso Jesús dijo, seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. En ese tiempo, cuando estas cosas sucedan, lo otro que vemos en esta advertencia que Jesús dio es que os entregarán para ser afligidos y os matarán. Y cuando miramos en Apocalipsis capítulo 13, vemos en el versículo 15 que se le concedió poder para dar vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen, es decir, todos los que no obedecieran a la imagen de la bestia, fuesen muertos. Así que aquí vemos un decreto de muerte y vemos lo mismo en Mateo 24 cuando Jesús dijo que os entregarán para ser afligidos y os matarán. Y vemos el mismo movimiento en Apocalipsis 13 por parte de la imagen de la bestia. Así que tenemos una conexión entre Mateo 24 y Apocalipsis capítulo 13 en que en ese momento los santos serían afligidos y muertos. Pero hay más en el versículo 15 que nos ayuda a entender por qué es así. Leemos que la imagen de la bestia hablaría y causaría. Ahora entendemos que cuando una bestia, es decir, una nación o un reino, habla, lo hace a través de su poder legislativo. Habla sobre lo que la gente debe hacer y promulga leyes. Y luego causaría, es decir, haría cumplir que esas leyes sean obedecidas. Así que, si juntamos todo esto, la imagen de la bestia promulgará una ley y luego hará cumplir esa ley, y aquellos que no obedezcan esa ley deberán ser muertos. Cuando conectamos esto con Mateo capítulo 24, vemos que esta ley estaría relacionada con las hambrunas, las pestilencias y los terremotos en diversos lugares, porque estas son las cosas que se están utilizando como el medio o la razón para la promulgación de una ley, para dar muerte a los santos. Así que ahora que hemos visto esto en la Biblia, echemos un vistazo a esto en el tomo 4 de El conflicto de los siglos. Leemos que mientras se presenta ante los hijos de los hombres como un gran médico capaz de curar todas sus dolencias, Él traerá enfermedad y desastre hasta que las ciudades populosas queden reducidas a ruinas y desolación. Incluso ahora Él está obrando en accidentes y calamidades por mar y por tierra, en grandes conflagraciones, en feroces tornados y terribles tormentas de granizo, en tempestades, inundaciones, ciclones, olas gigantes y, ahí está, terremotos en todo lugar y de mil formas. Es Satanás quien está ejerciendo su poder. Ahora, esta descripción nos está mostrando que Satanás está ejerciendo su poder ¿sobre qué? Sobre los elementos naturales, sobre el viento, sobre los mares, sobre la tierra, en feroces tornados y tormentas de granizo. Así que Satanás está ejerciendo su poder en el clima. ¿Y qué está haciendo a través del clima? ¿Qué está tratando de lograr? Él arrasa la cosecha madura, que sería alimento, y naturalmente la hambruna sería el resultado, y por eso leemos, y la hambruna y la angustia siguen. Él impregna el aire con una contaminación mortal y miles perecen por la pestilencia. Estas visitaciones serán cada vez más frecuentes y desastrosas. La destrucción caerá sobre los habitantes del mundo. Las bestias del campo gemirán y la tierra se marchitará.
Así que Satanás va a obrar a través de todos estos desastres que está causando y mediante tormentas, pestilencias, hambrunas y terremotos, tal como Jesús advirtió. Así que la pregunta es, ¿cómo responderá la gente a esto? Bueno, leemos en el siguiente párrafo. Y luego recuerda que Jesús dijo que entonces, en ese momento, cuando sucedan estas cosas, os entregarán para ser afligidos y os matarán. Bueno, aquí está la razón. Y entonces, en ese momento, cuando Satanás esté obrando a través del clima, el gran engañador persuadirá a los hombres de que aquellos que sirven a Dios están causando estos males. La clase que ha provocado el desagrado del cielo echará la culpa de todos sus problemas sobre los pocos fieles a quienes el Señor ha enviado con mensajes de advertencia y reprensión. Se declarará que la nación está ofendiendo a Dios por la violación del domingo como día de reposo, que este pecado ha traído calamidades que no cesarán hasta que la observancia del domingo sea estrictamente impuesta, y que aquellos que presentan las demandas del cuarto mandamiento, destruyendo así la reverencia por el domingo, son los que causan problemas a la nación, impidiendo su restauración al favor divino y a la prosperidad temporal. Y eso es lo que vemos suceder ahora mismo en este país, un movimiento masivo para la restauración del favor divino y la prosperidad temporal de esta nación. En otras palabras, todo está envuelto en las palabras, hagamos que América sea grande otra vez. Podemos ver que Satanás está tratando de reunir a todo el mundo para hacer la guerra contra los santos de Dios. ¿Y por qué es eso? Cuando miramos Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, esto es lo que vemos. La guerra de Satanás al final de los tiempos no es contra todo el mundo. La guerra de Satanás al final de los tiempos es contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, porque esos son los pocos fieles que Satanás aún no tiene en su poder. Así que aquí está el punto. Si Satanás está reuniendo a todo el mundo para culpar de todos sus problemas a los pocos fieles, alegando que todos estos desastres y calamidades no cesarán hasta que la observancia del domingo sea estrictamente impuesta, entonces el motivo de la ley dominical es lograr que estas calamidades se detengan. Y como se dirá que estas calamidades son el derramamiento de la ira de Dios sobre el mundo, el verdadero motivo detrás de la crisis de la marca de la bestia, es decir, el verdadero motivo detrás de las leyes dominicales, será que el mundo intente salvarse a sí mismo mediante su propia obediencia a su propia ley. El domingo será proclamado como la solución a todas estas cosas, y que si la observancia del domingo se hace cumplir estrictamente y se observa rigurosamente, entonces todas estas calamidades cesarán. Entonces el favor de Dios volverá a descansar sobre los Estados Unidos y sobre el mundo, y todo será restaurado a un tiempo de prosperidad temporal. Todo esto, dicen, solo puede suceder si el domingo se hace cumplir estrictamente. Ahora acompáñame a Romanos capítulo 10, versículos 1 al 3, porque quiero que veas la misma mentalidad y cómo se manifestó en la época de los judíos. Él dice, y procurando establecer su propia justicia, no se han sometido a la verdadera y única justicia de Dios. Y ya he mencionado esto antes en varias ocasiones, pero realmente vale la pena repetirlo una vez más para que quede bien claro. ¿Qué es la justicia? En el Salmo 119-172 leemos, todos tus mandamientos son justicia. En otras palabras, la obediencia a la ley de Dios o la ley de Dios es el estándar de la justicia. Así que, cuando miramos lo que Pablo está diciendo aquí, si usamos la palabra mandamientos en lugar de la palabra justicia, esto se volverá un poco más claro. Porque Pablo dice, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento, porque ignorando los mandamientos de Dios y procurando establecer sus propios mandamientos, no se han sometido a los mandamientos de Dios.
Y ahora puedes ver lo que realmente está sucediendo aquí, porque puedes ver el mismo principio en Romanos capítulo 10 ocurriendo con la marca de la bestia, donde la imagen de la bestia hablará y hará que se promulgue una ley y se haga cumplir una ley para que todos la obedezcan o sean muertos, y están tratando de salvarse a sí mismos por su propia obediencia a su propia definición, a su propio estándar, y eso es exactamente con lo que Pablo estaba lidiando aquí con los judíos en Romanos capítulo 10. Que ellos procuraron establecer su propio estándar, su propia justicia, su propia definición de lo que creen que es la ley de Dios y no se han sometido a los mandamientos de Dios. En otras palabras, estas personas piensan que están obedeciendo a Dios, pero en realidad solo están obedeciendo su propia definición del estándar de Dios. En Profetas y Reyes leemos que al mismo tiempo que los judíos, por sus pecados, se estaban separando de Dios, eran incapaces de discernir el profundo significado espiritual de su servicio simbólico. En su propia justicia propia. Confiaban en sus propias obras, en los sacrificios y ordenanzas en sí mismos, en lugar de confiar en los méritos de aquel a quien todas estas cosas señalaban, y así procuraban establecer su propia justicia. Se edificaron a sí mismos en un formalismo autosuficiente. Al carecer del Espíritu y la gracia de Dios, intentaban compensar esa falta mediante una rigurosa observancia de ceremonias y ritos religiosos. No contentos con las ordenanzas que Dios mismo había establecido, sobrecargaron los mandamientos divinos con innumerables exigencias de su propia invención. Cuanto mayor era su distancia de Dios, más rigurosos eran en la observancia de estas formas. Así que, cuando los cristianos no confían en los méritos de Jesús, esto los lleva a confiar en sus propias obras y en su propia obediencia a sus propias leyes. Y aquí los judíos habían cambiado lo que Dios había mandado para adaptarlo a sus propias invenciones, estableciendo así su propia justicia o sus propios mandamientos. Ahora veamos Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Jesús dijo en el versículo 21, «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?» ¿Por qué pensaban estas personas que Jesús debía salvarlas? Ellos vinieron a él diciendo, Señor, Señor, así que estas personas reconocían a Jesús como su Señor, pero vinieron a él diciendo que habían hecho muchas obras maravillosas. ¿Ves que estaban apelando a Jesús para que los salvara por sus buenas obras? Pensaban que podían ganarse la salvación por las cosas que habían hecho, por sus propios logros o sus propias acciones. Mira lo que dice Jesús, versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es iniquidad. En otras palabras, estas personas estaban quebrantando la ley de Dios, pero al mismo tiempo apelaban a sus obras como la razón por la que Jesús debía salvarlos. Jesús les dijo a tales personas, en otras palabras, lo que Jesús nos está diciendo es que no tenemos derecho a llamarlo Señor mientras no hagamos las cosas que Él dice. En Lucas capítulo 13, versículo 24, Jesús les dice a tales personas, cuando el dueño de la casa se haya levantado y haya cerrado la puerta, y ustedes comiencen a quedarse afuera y a golpear la puerta diciendo, Señor, Señor, que es exactamente lo que decían en la parábola anterior. Ellos estaban llamando a Jesús, Señor, Señor. Pero Jesús dice, cuando empiecen a quedarse afuera y a golpear la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, Él les responderá y les dirá, no sé de dónde son. Entonces, aquí pueden ver que esta parábola es la misma que acabamos de ver en Mateo, pero con la adición de la información del versículo 25. Jesús dice,
Ahora bien, ¿de qué está hablando esto? ¿Cuándo se levanta Jesús y cierra la puerta? Verán, esto es una representación del cierre del tiempo de gracia. Cuando Jesús se levante y cierre la puerta, eso significa que el tiempo de gracia se termina para la raza humana. Así que, lo que esto nos muestra, si juntamos estas dos parábolas, es que la gente vendrá a Jesús diciendo, Señor, Señor, en el momento en que se cierre el tiempo de gracia, y entonces Jesús les dirá, apártense de mí todos ustedes, obradores de iniquidad, porque aquellos que recibieron la marca de la bestia estaban apelando a las muchas obras maravillosas que habían hecho. En otras palabras, los que recibieron la marca de la bestia estaban confiando en sus propias obras, en su propia justicia. Y esto nos dice que los que recibieron la marca no estaban confiando en la justicia de Cristo. En Efesios capítulo 2, versículo 8, leemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que somos salvos por gracia, y no por obras, pero hemos sido destinados para buenas obras. En otras palabras, Dios nos ha llamado a hacer buenas obras, pero no somos salvos por esas obras. Entonces, ¿cuál es el lugar correcto o la relación adecuada entre la fe y las obras? Bueno, para eso veamos el libro de Santiago capítulo 2. Santiago dice, sí, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, ¿qué está diciendo él que hacen sus obras? Sus obras son simplemente para mostrar su fe o para revelar su fe o para probar su fe que él tiene fe. En el versículo 19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. En otras palabras, está diciendo que si tú crees, eso está bien, pero los demonios también lo hacen. Entonces, ¿qué marca la diferencia entre tú y un demonio? Tendrían que ser las obras. En el versículo 20 dice, pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? En otras palabras, alguien puede profesar el cristianismo y llamar a Jesús Señor, Señor, pero si no tiene obras correspondientes, eso significa que su fe es en vano, su fe es solo una profesión, y eso es lo que vimos en las parábolas de Mateo y Lucas. Estas personas decían Señor, Señor, pero no tenían obras de obediencia correspondientes. No fueron salvos por sus obras, pero el propósito de las obras era demostrar la sinceridad y autenticidad de su fe. Cuando miramos el versículo 21 continúa, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que por las obras la fe fue perfeccionada? Así que por las obras de Abraham su fe fue perfeccionada, fue demostrada. Se vio que la fe de Abraham era sincera y genuina y verdadera porque tenía obras correspondientes que estaban en armonía con su fe. En el versículo 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Así que Abraham recibió la justicia de Dios, le fue imputada, le fue dada como un regalo porque sus obras demostraron que su fe era sincera. Ves pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, porque ¿qué es solo fe? La fe es una profesión de creencia sin obras correspondientes. Así como aquellos después del tiempo de prueba que llamaron a Jesús Señor, Señor, pero no tenían obras de obediencia correspondientes, sino que señalaban su propia justicia propia y sus muchas obras maravillosas como razón por la cual Dios debería salvarlos. De igual manera, ¿no fue justificada también Rahab la ramera por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Si decimos ser creyentes en Jesucristo, pero no obedecemos a Jesucristo, nuestra fe está muerta. No somos salvos por nuestras obras, somos salvos por la justicia de Cristo a través de nuestra fe, la cual se demuestra a través de y por medio de nuestras obras. Entonces, ¿cómo demostramos nuestra fe en la justicia de Cristo?
Para esto veamos Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque a nosotros se nos ha predicado el Evangelio lo mismo que a ellos, pero la palabra que oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en el reposo, tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez en este lugar, si entrarán en mi reposo. Todo este capítulo es la promesa de entrar en el reposo de Jesús. Pero ¿cuál es el requisito previo para entrar en ese reposo? En el versículo 2 leemos, porque a nosotros se nos ha predicado el Evangelio lo mismo que a ellos, pero la palabra que oyeron no les aprovechó por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y luego, en el versículo 3, leemos, porque los que hemos creído entramos en el reposo, así que aquellos que no creen no pueden entrar en este reposo. Entonces, ¿en qué es lo que Pablo dice que debemos creer para poder entrar en este reposo? Y cuando miramos el versículo 2, él dice, porque a nosotros se nos ha predicado el Evangelio. Así que ellos no tuvieron fe en el Evangelio. No creyeron en el Evangelio y por lo tanto no pudieron entrar en el descanso que promete el Evangelio. Y Pablo dice en el versículo 4, porque en cierto lugar habló así del séptimo día, y Dios reposó el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este lugar si entrarán en mi reposo. Así que lo que Pablo está diciendo es que aquellos que creen en el Evangelio entran en este reposo. En otras palabras, esto es lo que hacen para demostrar su fe en el Evangelio. Ellos entran en el reposo. ¿Cómo lo hacen? En el séptimo día, en el mismo día en que Dios reposó de sus obras. Entonces, el séptimo día es señal de qué? Es una señal de nuestra creencia, de nuestra fe en la obra que Dios ha realizado. Por ejemplo, Dios creó los cielos y la tierra y en el séptimo día descansó de todas sus obras que Dios creó e hizo. Así que cuando descansamos en el séptimo día, ya que es un memorial de la creación, estamos demostrando el hecho de que creemos que Dios creó los cielos y la tierra. Si no creyéramos que Dios creó los cielos y la tierra, no habría razón para descansar en el séptimo día. Ahora, he escuchado decir a un evangelista que enseña y predica sobre la creación que él nunca ha visto ni oído a Dios. He oído hablar de un creacionista que guardaba el sábado. Ahora, su razonamiento era que es imposible guardar el sábado. Bueno, ¿qué es el sábado? Es la señal y el memorial del hecho de que Dios creó los cielos y la tierra. Así que, ¿podría existir tal cosa como un creacionista que no demostrara su fe en el hecho de que Dios creó los cielos y la tierra descansando en el séptimo día? En otras palabras, si alguien profesa ser creacionista pero no guarda el sábado, entonces está contradiciendo su fe, y el hecho de que no descanse en el séptimo día demuestra que en realidad no cree que Dios creó los cielos y la tierra. Así que esto nos lleva de vuelta a lo que estábamos hablando con Santiago. Mostramos nuestra fe por medio de nuestras obras. No somos salvos por nuestras obras, pero lo que hacemos demuestra si nuestra fe es sincera y genuina. Y por eso no existe tal cosa como un creacionista que no guarde el sábado, porque el sábado es el memorial del hecho de que Dios creó los cielos y la tierra. Pero el Evangelio no se trata solo de profesar fe en que Dios creó el mundo. Pablo nos dice exactamente qué es el Evangelio. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en él, es decir, en el Evangelio, se revela la justicia de Dios. De fe en fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Y qué es la justicia? La justicia es obediencia. La justicia es hacer lo correcto. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 25 dice, y será nuestra justicia si cuidamos de poner por obra todos estos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Así que nuestra observancia de los mandamientos de Dios es justicia. En 1 Juan capítulo 3 leemos, hijitos,
que nadie os engañe. El que hace justicia es justo, así como Él es justo. Entonces, ¿quién es justo? Aquel que hace justicia. Mi punto aquí es simplemente que la justicia es obediencia, pero no queremos presentar a Dios nuestra obediencia. Isaías nos dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Toda nuestra justicia, toda nuestra obediencia es imperfecta e incompleta. Pero cuando Dios creó los cielos y la tierra, su obra fue completa y su obra fue perfecta. Y así también ocurre con el Evangelio y la obra de la redención. Cuando Cristo descansó en la tumba el séptimo día, estaba mostrando que la obra que Cristo había realizado, la vida perfecta de obediencia que Jesús había vivido en carne humana, era perfecta y completa, y no le faltaba nada. Y por eso Jesús pudo descansar. Podía descansar en el hecho de que el trabajo estaba hecho y de que estaba perfectamente hecho. Entonces, ¿de quién son las obras de obediencia que queremos proclamar? ¿Nuestro? Obviamente no. Queremos reclamar la justicia, la obediencia de Jesús. Así que, recordando que mostramos nuestra fe por nuestras obras, mostramos pues nuestra fe en la justicia de Cristo, en las obras de obediencia que Jesús ha realizado, descansando en el séptimo día. Porque los que hemos creído, dice Pablo, entramos en el reposo. Así que si profesamos creer en Jesucristo, descansaremos en el séptimo día como una señal de nuestra creencia de que la obra que Jesús realizó en nuestro favor fue perfecta y completa. Y respondiendo Jesús, le dijo, déjalo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Cómo cumplió Jesús toda justicia? Vemos en Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En otras palabras, Jesús vino a cumplir la ley viviendo una vida humana en perfecta armonía con la ley. Como hombre, vivió una vida perfectamente obediente y nosotros declaramos esa vida perfectamente obediente como nuestra por medio de la fe. ¿Y cómo lo declaramos? La vida perfectamente obediente de Jesús, la justicia de Cristo. Pablo nos dice en Romanos capítulo 3, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, para manifestar, digo, en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que el sábado del séptimo día es una señal de nuestra creencia en las obras de ¿quién? Es una señal de nuestra creencia en la obediencia perfecta de Jesucristo. Así es como declaramos la justicia de Jesús como nuestra propia justicia. Descansamos en el séptimo día y al descansar en el séptimo día y cesar de nuestras propias obras, estamos mostrando que estamos poniendo nuestra fe y nuestra confianza en la obra que Jesús ha hecho, razón por la cual podemos descansar de nuestras propias obras. Descanso del pecado, descanso del egoísmo, descanso de la autosuficiencia. Con una paz perfecta y confianza al saber que Jesús ha vivido una vida perfectamente obediente que cumple todas las demandas de la ley y por lo tanto podemos descansar. La justicia es obediencia a la ley. La ley exige justicia y esto es lo que el pecador le debe a la ley, pero es incapaz de cumplirlo. La única manera en que puede alcanzar la justicia es por medio de la fe. La única manera en que podemos alcanzar la justicia es por medio de la fe, no por obras. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que por la fe podemos alcanzar la justicia? Leemos en la siguiente frase, por la fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo, y el Señor pone la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. Así es como alcanzamos la justicia por la fe. Ponemos nuestra fe en la obediencia de Jesús y el Señor pone la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre, y Dios recibe, perdona, justifica al alma arrepentida y creyente, la trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo. Así es como la fe es considerada justicia, y el alma perdonada avanza de gracia en gracia, de luz en una luz mayor.
Él puede decir con regocijo, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino según su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, que derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén y amén. Así es como funciona la fe. Así es como por la fe podemos alcanzar la justicia de Dios. Es al recibir por fe la vida humana perfectamente obediente que Jesús logró en nuestro favor. Porque cuando ponemos nuestra fe en la justicia y obediencia de Jesús, entonces podemos descansar. No tenemos que preocuparnos ni temer que nuestra obediencia no sea suficiente, o que nuestra obediencia sea imperfecta e insuficiente. Porque nuestra confianza no está en nuestra obediencia, nuestra confianza está en la obediencia de Jesús. Su vida fue perfecta. Él obedeció todos los principios de la ley de Dios. Como dijo Jesús, he guardado los mandamientos de mi Padre y su justicia satisface todas las demandas de la ley. Y luego Jesús nos da esa justicia como un regalo gratuito por medio de la fe. Esto hace que el sábado del séptimo día sea una señal de nuestra fe en la justicia de Jesús. Eso es lo que es una señal de nuestra fe. Es algo que podemos hacer, pero no es una obra, es un descanso. Cuando descansamos en el séptimo día, es una señal de nuestra fe en la obediencia perfecta de Jesucristo. Mira lo que dice Ejita Wagner aquí sobre el sábado y la fe. Hablando sobre los judíos, dice que su obediencia no era la obediencia de la fe, sino solo de forma. De un sábado así que el Señor nos libre. De eso es de lo que somos liberados en el sábado del Señor, porque somos salvos de nuestras propias obras y se nos otorgan las obras perfectas del Señor. El séptimo día es el sábado del Señor, pero cuidémonos de convertirlo en una simple caricatura del descanso. Tomémoslo por lo que es el descanso del Señor. ¿Y no es el domingo una forma de descanso? Porque no es conforme a Dios, sino conforme a las ideas del hombre sobre lo que Dios ha dicho. Pero ¿qué hay del sábado del séptimo día? ¿Es posible guardar u observar el sábado del séptimo día en el día correcto, pero que aún así sea solo una mera formalidad? ¿Y no una fe real y permanente y un descanso en las obras perfectas del Señor? Verás, muchos descansan en sábado de sus propias obras. Se echan una siesta o descansan de su trabajo. Lo convierten en un descanso físico. Y servimos a un Dios que no se cansa ni se fatiga. Así que cuando Él descansó en el séptimo día, ese descanso no se trataba de que Dios estuviera agotado. Este descanso es un descanso espiritual, un reposo en la culminación y perfección de la obra que lo precedió. Verás, quienes hacen del sábado del séptimo día un descanso físico pierden por completo el significado y la bendición del descanso espiritual. En lugar de tener una satisfacción, un gozo y una paz espiritual al descansar en el hecho de que Jesús vivió una vida perfectamente obediente y que su justicia cumple con todas las demandas de la ley en lugar de nuestros pecados, en vez de tener ese tipo de descanso, descansan simplemente de su propio trabajo, de su propio esfuerzo, de su propio agotamiento. Y piensan que el sábado se trata únicamente de la restauración física. Si ese fuera el caso, entonces podríamos descansar el domingo tanto como cualquier otro día. Pero ese no es el punto. El sentido del descanso sabático es descansar en la obra que Jesús ha realizado por nosotros. Y ese descanso solo se puede recibir y entrar en él descansando el día en que Jesús descansó de la obra que Jesús hizo. Jones dice, entonces el mensaje de la justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo, nos lleva y nos trae al perfecto cumplimiento de la ley de Dios. ¿No es así? Congregación, sí. Entonces ese es el objeto, el objetivo y el punto único del mensaje del tercer ángel, ¿no es así? Congregación, sí. Ese es el objetivo y el significado del mensaje del tercer ángel. Es descansar en la perfección y obediencia de Jesús que Él ha realizado en nuestro favor
y descansar en su poder para santificarnos y llevarnos a la armonía con su ley. Ese es el punto del mensaje del tercer ángel. Es descansar en la obra que Jesús ha hecho y descansar en la obra que Jesús está haciendo en nosotros. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su indignación. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y aquí está el punto: no tienen descanso. No tienen descanso ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que recibe la marca de su nombre. ¿Por qué no tienen descanso? Porque confían en sus propias obras, en su propia justicia propia, en su propia obediencia, en su propia ley dominical, y han rechazado la justicia y la obediencia perfecta de Jesús, y por eso no tienen descanso. Nunca es suficiente, porque su propia obediencia a su propia ley nunca será suficiente para satisfacer y cumplir las demandas de la ley de Dios. Porque toda su justicia está contaminada de egoísmo y es imperfecta e incompleta, y por lo tanto nunca es suficiente. Por eso siempre están esforzándose por más, siempre temerosos de más ira de Dios a pesar de toda su obediencia. Aún temerosos, aún no teniendo descanso de día ni de noche perpetuamente. Tal es el destino de aquellos que se niegan a descansar en la justicia de Cristo. E.J. Wagner dice: pero creo que cualquiera aquí puede ver que el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. Porque el sábado es justicia por la fe. Porque por ella el hombre entra en las obras de Dios y esas obras son perfectas. Por tanto, porque entra en posesión de las obras de Dios y esas obras son perfectas, por eso obtiene descanso por la fe. Pero el hombre que no cree en el Señor no puede obtener descanso. Y por eso Pablo dice que no pudieron entrar en el reposo de Dios por causa de su incredulidad. ¿Incredulidad en qué? Su incredulidad en el Evangelio, que era la revelación de la justicia de Cristo. Pablo dice en Hebreos capítulo 4, versículo 6, así que puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de incredulidad. En otras palabras, aquellos que no creyeron en el Evangelio, que es la revelación de la justicia de Dios, no pudieron entrar en el reposo. Y así como no tiene sentido descansar en el sábado si alguien no cree que Dios creó el mundo, tampoco tiene sentido descansar en el sábado si alguien no cree que la obra que Jesús realizó para nuestra redención fue perfecta y completa. Además, es imposible descansar en el sábado si alguien no cree. Y ese es el punto. Puedes abstenerte físicamente de trabajar en el séptimo día, pero el reposo que debemos recibir es el reposo que proviene de creer en la obra que Dios ha terminado a nuestro favor. Así que, si podemos descansar en la obra que Jesús ha hecho por nosotros, creyendo que Él vivió una vida perfectamente obediente en carne humana, ¿no podemos también descansar en la obra que Él puede hacer en nosotros, viviendo en nosotros, para vivir una vida perfectamente obediente en nosotros? Nuestra carne. Eso es también lo que significa el reposo sabático. No solo nuestra fe en la obra que Cristo ha hecho, sino nuestra fe en la obra que Cristo puede y hará en y a través de nosotros. Porque Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. No solo de los pecados cometidos, sino del mismo poder del pecado. Ni siquiera simplemente para evitar que pequemos, sino también para que ni siquiera lo deseemos. El Señor no permite que los seres humanos vengan al mundo heredando debilidad en el poder moral y luego deje a estas almas solas con sus tendencias heredadas y cultivadas para que las manejen como quieran. Seríamos completamente vencidos. Aquellos que ponen su confianza en Cristo no deben ser esclavizados por ningún hábito o tendencia heredada o cultivada.
En lugar de estar sujetos a la naturaleza inferior, deben gobernar todo apetito y pasión. Dios no nos ha dejado para luchar contra el mal con nuestra propia fuerza finita. Cualesquiera que sean nuestras tendencias heredadas o cultivadas hacia el mal, podemos vencer mediante el poder que Él está dispuesto a impartir. ¿Crees que Él puede impartir un poder en nosotros que nos permita, a través de su poder, vencer todo pecado? Incluso esas tendencias al mal que son cultivadas y hereditarias. Si es así, entonces te invito a entrar en el reposo en el séptimo día como una señal de tu fe en el poder santificador de Cristo, porque esa es la señal y el significado del sábado. Dios dice, habla tú también a los hijos de Israel, diciendo, de cierto guardaréis mis sábados, porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Verás, el sábado no solo es la señal de que Dios puede santificarnos, sino que también es una señal de que reconocemos que la obra de santificación es de Dios. Por lo tanto, el sábado es una señal de la salvación por la fe en la gracia de Dios. Verás, muchos de los que rechazan el sábado del séptimo día acusan a quienes sí lo guardan de ser legalistas, como si obedeciéramos el séptimo día porque pensáramos que así podríamos ganarnos el favor de Dios, cuando en realidad te digo que es exactamente lo contrario. El séptimo día es la señal que Dios ha designado como símbolo de nuestra fe en que Dios es quien nos santifica, y que es por su poder que somos santificados y por sus obras perfectas y completas en Cristo que somos salvos. Porque es al descansar en el séptimo día que demostramos nuestra fe en el poder de Cristo para santificarnos, reconociendo que la obra no es nuestra. Si rechazáramos el séptimo día y guardáramos el domingo, bien podría ser una señal de nuestra fe en que somos salvos por nuestras propias obras. Pero yo guardo el sábado del séptimo día porque reconozco que es una señal de que no soy salvo por mis propias obras, sino que soy salvo por el poder santificador de Dios a través de Cristo en mí. Y al descansar del yo y cesar de las obras propias, descansando en el poder y la promesa de Dios de obrar en nosotros, Él nos santifica conforme a su promesa. Y al observar el día de reposo, profesamos nuestra fe en esa promesa. De nuevo, determina un cierto día diciendo en David, hoy, después de tanto tiempo, como se ha dicho, hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Jesús, es decir, Josué, les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Verán, Josué estaba guiando a los israelitas para encontrar descanso. ¿Dónde? En la tierra de Canaán, que en ese momento estaba ocupada por gigantes. Leemos sobre esto en Números capítulo 14, versículo 22. Porque todos aquellos hombres que han visto mi gloria y mis milagros que hice en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya estas 10 veces, y no han escuchado mi voz, ciertamente no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me provocaron. Verán, ellos no creyeron en los milagros y las obras que Dios había hecho a su favor para llevarlos a la tierra de reposo. Dios había obrado para su liberación. Él había realizado milagros y hecho muchas obras maravillosas. Pero ellos no creyeron. No creyeron que Dios pudiera liberarlos. No creyeron que las obras de Dios fueran suficientes. Y por lo tanto no pudieron entrar en su reposo. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que estaban entre los que exploraron la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra en extremo buena. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la dará, una tierra que fluye leche y miel. Solamente no os rebeléis contra el Señor, ni temáis al pueblo de la tierra, porque ellos serán pan para nosotros. Su amparo se ha apartado de ellos y el Señor está con nosotros. No les temáis.
Pero ¿cómo respondió la congregación? En el versículo 10 leemos, pero toda la congregación dijo que los apedreasen con piedras. Y la gloria del Señor apareció en el tabernáculo de reunión ante todos los hijos de Israel. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Y hasta cuándo no me creerán? Por todas las señales que he hecho en medio de ellos. Entonces, ¿cuál dijo Dios que era el problema? No le creyeron. Todas las señales y milagros, las cosas que Dios había hecho por ellos, las maneras en que Dios había obrado para su liberación, no le creyeron. No creyeron que Dios pudiera llevarlos a la tierra de Canaán. No creyeron que por el poder de Dios pudieran vencer a los gigantes en la tierra de Canaán. Y así también, si no creemos que Dios puede vencer el pecado en nosotros, nunca entraremos en el reposo. Continuaremos pecando y el yo seguirá manifestándose en nuestras vidas y nunca entraremos en el Canaán celestial. Porque algunos, después de oír, provocaron, aunque no todos los que salieron de Egipto con Moisés. Pero ¿con quién estuvo él disgustado durante 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no creyeron? Así que vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Y de qué es señal el sábado? De nuestra fe. Así que Dios realizó todos estos milagros, señales y maravillas para liberar a su pueblo de Egipto, que es un símbolo de la esclavitud al pecado. Pero aún así no recibieron el reposo prometido porque no creyeron ni descansaron en las obras de liberación que Dios había hecho por ellos. En cambio, querían regresar a Egipto. Ahora mira lo que Pablo dice sobre ellos en Hechos capítulo 7, versículo 38. Pablo dice, este es aquel que estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, quien recibió los oráculos vivientes para dárnoslos a nosotros, a quien nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo rechazaron y en sus corazones volvieron a Egipto. Así que Dios sacó a su pueblo de Egipto, de la casa de servidumbre. Él quería llevarlos a la tierra de Canaán y darles descanso. Pero en cambio no creyeron, y como consecuencia de su incredulidad, sus corazones volvieron a Egipto. Y luego observa lo que sucedió como resultado de que sus corazones volvieran a Egipto. Se volvieron a la idolatría. Porque leemos en el versículo 40 diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. En cuanto a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha sucedido. Y en aquellos días hicieron un becerro, ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaron en las obras de sus propias manos. ¿Ves lo que sucedió aquí? Juntémoslo todo. Dios sacó a su pueblo de Egipto. Él quería llevarlos a la tierra de Canaán, al descanso de Canaán. Pero no creyeron en las obras, los milagros y las maravillas que Dios había hecho a favor de su liberación. Y como resultado de su incredulidad, sus corazones volvieron de nuevo a Egipto. ¿Y qué querían de Egipto? Querían al Dios de Egipto. Y se hicieron un ídolo, y después de fabricar su propio ídolo, se regocijaron en las obras de sus propias manos. Se regocijaron en su propia justicia, en sus propias obras, en las cosas que ellos habían hecho. Ahora apliquemos esto a nuestro tiempo. ¿No podemos ver que los adventistas del séptimo día han seguido exactamente el mismo camino después de eso? Dios los sacó de Babilonia, los reunió y los estableció como un pueblo mediante muchos milagros y señales. Y Dios les dio un mensajero viviente a través del cual les hablaría. Elena White. Y luego después, se les prometió una oportunidad de entrar en la tierra de la Canaán celestial y de entrar en ese reposo, que a causa de su incredulidad en 1888 sus corazones se volvieron atrás, hacia Babilonia, y lo que sucedió cuando sus corazones volvieron a Babilonia. ¿No hicieron un ídolo?
¿No representaba aquel ídolo al dios de Babilonia de la que acababan de salir? Y como resultado, ¿han gozado hoy los adventistas del séptimo día en las obras de sus propias manos? Tal es el resultado final de todos aquellos que se apartan del Dios del cielo por incredulidad. Se vuelven a la adoración de ídolos. Se regocijarán en las obras de sus propias manos, confiarán en su propia justicia y en sus propias obras para salvarse. ¿Era posible que los israelitas entrasen en el reposo sabático mientras rechazaban la obra y los milagros que Dios había hecho por ellos después de sacarlos de la tierra de Egipto? Absolutamente no. Y vemos esto ahora en Hebreos capítulo 4, versículo 11, donde Pablo dice: Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿El mismo ejemplo de qué? De incredulidad. Los israelitas no creyeron que Dios les daría la tierra de Canaán por causa de los gigantes. Y como no creyeron, no pudieron entrar en su reposo. Así que fue un ejemplo de incredulidad. Y así, el sábado del séptimo día, una vez más, vemos que es una señal de nuestra fe en la justicia de Jesús. Vimos que el sábado del séptimo día es una señal de nuestra creencia, o fe en la justicia de Cristo, es decir, su obediencia que Él realizó por nosotros. Entonces, ¿de qué sería señal un sábado falso? ¿No sería entonces el domingo una señal de nuestra incredulidad en la justicia de Cristo? Recuerda, porque ellos, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sometido a la justicia de Dios. ¿Y cómo llama Dios al establecimiento de la observancia del domingo? Lo llama la marca de la bestia. Al observar el domingo, estamos diciendo que no creemos que Dios creó los cielos y la tierra. Estamos diciendo que no creemos en el Evangelio de la justicia de Cristo por la fe. No creemos que Jesús vivió una vida perfectamente obediente en nuestro favor, y no creemos que Jesús pueda vivir esa vida en nosotros y a través de nosotros. Y si no creemos, entonces no tendremos descanso, porque aquellos que reciben la marca de la bestia no tienen descanso, ni de día ni de noche. Ahora que conoces la principal diferencia entre la marca de la bestia y el verdadero descanso sabático, ve si puedes identificar quién recibió cuál señal en estos ejemplos. ¿Qué hay de los días de Noé? ¿Y qué hay de los que estaban fuera del arca? Ellos no creyeron y por lo tanto no tuvieron descanso, y fueron arrasados por la tormenta furiosa. ¿Pero qué fue lo que no creyeron? ¿No creyeron el mensaje de Noé? ¿Cuál era el mensaje de Noé? Leemos en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5 que Noé era un predicador ¿de qué? Un predicador de justicia. ¿De quién era esa justicia? Predicador de la justicia de Cristo. Noé proclamaba la justicia de Cristo, y aquellos que la rechazaron no creyeron ese mensaje y por lo tanto no tuvieron descanso. Y los que estaban fuera del arca son una representación de aquellos que recibieron la marca de la bestia. Mientras que Noé y su familia creyeron el mensaje y les fue contado por justicia y descansaron seguros en el arca. Y además, el nombre Noé literalmente significa descanso. ¿Y qué hay de Caín y Abel? Abel ofreció un cordero, una representación de Cristo, y por lo tanto, una representación de su fe en la obra del Mesías y la obra de Cristo, que Jesús haría en su favor. Así que Caín ofreció lo que él quiso, ofreció el fruto de la tierra, lo cual era una señal de su incredulidad en la justicia del Mesías venidero, y de su propia creencia en sus propias obras y en su propia capacidad para salvarse a sí mismo, por sus propias obras. La ofrenda del fruto de la tierra era su propio estándar. Y así pensó que eso podría ganarle la aprobación de Dios, cuando en realidad no era más que justicia propia, que es como trapos de inmundicia. Como resultado, Caín se perturbó y llegó a un estado de tal inquietud que fue llevado a matar a su hermano Abel. ¿Y no es esto una representación de aquellos que, al final de los tiempos, promulgarán un decreto de muerte?
que aquellos que no adoren la imagen de la bestia deben ser muertos. Veamos Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Aquí Jesús dice, y al ángel de la iglesia en la Odisea escribe, estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Así que, porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque, y aquí está la razón, tú dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estos laodicenses pensaban que estaban bien. Confiaban en sus propias obras y en su propia justicia. Pero no estaban bien, ¿verdad? ¿Qué eran ellos? ¿Qué dice la Escritura? Estaban desnudos. ¿Qué representa la desnudez? Si leemos en Isaías capítulo 61, me gozaré grandemente en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me vistió con vestiduras de salvación, me cubrió con manto de justicia. Dios quiere vestirnos con el manto de la justicia de Cristo. Así que la desnudez, entonces, es una señal de nuestro rechazo de la justicia de Cristo y una señal de que nos adornamos con nuestra propia justicia propia. Por lo tanto, la desnudez representa la injusticia, nuestras propias obras que son como trapos de inmundicia. ¿Cuál es entonces el consejo de Jesús para los laodicenses que se enorgullecen de su propia justicia y de sus propias obras? Leemos en el versículo 18, Jesús dice, yo te aconsejo que de mí compres oro, probado en el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Así que el consejo de Jesús para ellos era que compraran vestiduras blancas. Así que lo que Jesús nos está diciendo es que al final de los tiempos, la última iglesia se enorgullecerá de su propia justicia propia, de sus propias obras, y que rechazarán la justicia de Cristo. Entonces, ¿de qué está llena la iglesia de la Odisea? De justicia propia. Están llenos de orgullo por sus propios logros, esfuerzos y predicación. Y esta es la misma clase que viene a Jesús cuando el Maestro se ha levantado para cerrar la puerta, cuando se cierra el tiempo de gracia diciendo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchas obras maravillosas. Esa es la iglesia de la Odisea. Confían en sus propias obras. ¿Y qué hará Jesús? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque no creyeron. No tuvieron fe en las obras y la justicia de Cristo. En cambio, confiaron en sus propias obras. Y por lo tanto, no tuvieron descanso. Jesús aconsejaba a aquellos que se enorgullecían de sus muchas obras maravillosas que compraran vestiduras blancas, la justicia de Cristo, porque de lo contrario su desnudez o justicia propia, que es su propia obediencia, quedaría expuesta. Y entonces Jesús les dirá, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Entonces, ¿de qué sirvieron todas sus predicaciones y enseñanzas en las calles, y el llamar a Jesús Señor, Señor, y hacer muchas obras maravillosas en su nombre? ¿De qué sirvió todo eso sin tener fe en la perfección de la obediencia de Jesús en lugar de la suya propia? Todo eso no fue más que iniquidad. Y ahora que hemos establecido el principio de la marca de la bestia, como el rechazo de la justicia de Cristo, como la fe en la propia justicia y en las propias obras, ahora podemos volver al jardín del Edén y ver claramente lo que antes no podíamos ver. Y se les abrieron los ojos a ambos y supieron que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron después de ver su desnudez? ¿Después de ver su propia indignidad? Leemos que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, ¿lo ves?
¿Ves el principio de la marca de la bestia en el jardín del Edén? Que cuando Adán y Eva pecaron, debido a su incredulidad en lo que Dios había dicho, intentaron cubrir su propia justicia propia, su propia indignidad, sus propios pecados, mediante sus propias obras al coser hojas juntos. Verás, esto es una imagen de lo que Dios ve cuando intentamos presentarle nuestras propias obras como medio para nuestra salvación. Él las ve como hojas inútiles y volubles. Así que ahora podemos ver eso. La marca de la bestia, que es una señal del esfuerzo del hombre por salvarse a sí mismo mediante sus propias obras, fue revelada en las hojas de higuera en el intento de Adán y Eva de presentarse ante Dios, de ganarse el favor de Dios, de apartar su ira. Por sus propias obras, por sus propios esfuerzos, pensaron que las hojas de higuera serían suficientes, pero obviamente no lo eran. Siempre ha sido la tendencia del hombre rebajar los estándares de Dios a un nivel en el que puedan ser alcanzados por los propios esfuerzos del hombre. Así que las hojas de higuera en el jardín del Edén son un símbolo de aquellos que reciben la marca de la bestia. Al final de los tiempos, cuando el hombre se esfuerce por su propia obediencia en observar el domingo para cumplir con un estándar ideado por él mismo, es decir, descansar en domingo, él piensa que eso lo salvará de la ira de Dios contra el pecado y le hará ganar el favor del cielo. ¡Qué terrible engaño! Y como Adán y Eva estaban desnudos, ¿qué más eran? Leemos que tenían miedo y se escondieron. Verán, Adán y Eva, por su incredulidad, no tenían descanso. No confiaban ni siquiera en las obras que ellos mismos habían creado. Igual que aquellos que no tienen descanso ni de día ni de noche, los que reciben la marca de la bestia. Entonces, ¿qué hizo el Señor por Adán y Eva? Leemos en Génesis 3:21. Al hombre y a su mujer también les hizo el Señor Dios túnicas de pieles y los vistió. Y después de que Dios les hizo túnicas de pieles y los vistió, ya no estaban, ¿qué? Ya no estaban desnudos. Y porque ya no estaban desnudos, ya no tenían miedo. Y porque ya no tenían miedo, finalmente tuvieron descanso. Esto es una representación de la justicia de Cristo, la túnica de la justicia de Cristo que Dios desea darnos como un regalo gratuito. Y también muestra que solo Dios, a través de Cristo, es capaz de realizar la obra de cubrirnos completa y perfectamente al cubrirnos con su obediencia perfecta. Ninguna cobertura que Adán y Eva pudieran hacer sería suficiente. Así que Dios hizo túnicas de pieles y los vistió. Que Adán y Eva tuvieran miedo cuando tenían su propia cobertura, ¿prueba qué? Prueba que sabían que sus propias obras no podían salvarlos. De lo contrario, habrían tenido descanso. Pero no tuvieron descanso porque no tenían fe en que sus propias obras los salvarían. Por eso nosotros que hemos creído en el Evangelio, que es la revelación de la justicia de Cristo, finalmente entramos en el descanso. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él se revela la justicia de Dios. Y el Evangelio es la revelación de la justicia de Cristo. Y la justicia de Cristo consiste en las obras, que fueron terminadas desde la fundación del mundo. Por lo tanto, nosotros que hemos creído, es decir, hemos creído en la justicia de Cristo que fue terminada desde la fundación del mundo, entramos en ese descanso. ¿Cuándo entramos en ese descanso? Entramos en ese descanso el mismo día que Jesús entró en ese descanso. En el séptimo día, porque Dios descansó el séptimo día de todas sus obras, y al entrar en su descanso nos convertimos en receptores de sus obras de justicia, que fueron terminadas desde la fundación del mundo. Y Pablo dice, esforcémonos pues por entrar en ese descanso en el séptimo día, para que ninguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de incredulidad. El descanso en el séptimo día es el descanso que queremos.
porque esa es la justicia que queremos, la justicia de Cristo que recibimos por la fe. Y demostramos nuestra fe en las obras perfectas de Cristo al descansar en el día en que Jesús descansó de esas obras perfectas. Leemos de la hermana White que tanto Adán como Eva comieron del fruto y obtuvieron un conocimiento que, de haber obedecido a Dios, nunca habrían tenido. Una experiencia de desobediencia y deslealtad a Dios, el conocimiento de que estaban desnudos. Las vestiduras de inocencia, la presencia de luz que los rodeaba, una cobertura de parte de Dios se había ido. Ellos reemplazaron las vestiduras celestiales cosiendo hojas de higuera para hacerse delantales. Esta es la cobertura que todos los que han transgredido la ley de Dios han usado desde los días de la desobediencia de Adán y Eva. Han cosido hojas de higuera para cubrir su desnudez causada por la transgresión y el pecado. Las hojas de higuera representan los argumentos usados para cubrir la desobediencia. Cuando el pueblo de Dios fabrica argumentos y razonamientos filosóficos para excusarse en su pecado y su idolatría, estos son como las hojas de higuera en el jardín del Edén. Cuando el Señor llama la atención de hombres y mujeres hacia la verdad, comenzará la confección de delantales de hojas de higuera, para ocultar la desnudez del alma de cada transgresor. El Señor Jesucristo había preparado una cobertura, el manto de su propia justicia, que pondrá sobre toda alma arrepentida y creyente que lo reciba por la fe. Dijo Juan: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». El pecado es la transgresión de la ley. Cristo murió para hacer posible que todo hombre pueda ser librado de sus pecados. Un delantal de hojas de higuera nunca cubrirá nuestra desnudez. El pecado debe ser quitado, y el manto de la justicia de Cristo debe cubrir al transgresor de la ley de Dios. Entonces, cuando el Señor mira al pecador creyente, no ve las hojas de higuera que lo cubren, sino el propio manto de justicia de Cristo, que es la obediencia perfecta a la ley de Jehová. El hombre ha ocultado su desnudez, no bajo una cobertura de hojas de higuera, sino bajo el manto de la justicia de Cristo. Cristo ha hecho un sacrificio para satisfacer las demandas de la justicia. ¿Qué precio tuvo que pagar el cielo para rescatar al transgresor de la ley de Jehová? Sin embargo, esa santa ley no podía mantenerse con un precio menor. En lugar de que la ley fuera abolida para encontrarse con el hombre pecador en su condición caída, ha sido mantenida en toda su sagrada dignidad. En su Hijo, Dios se entregó a sí mismo para salvar de la ruina eterna a todos los que creyeran en Él. El pecado es deslealtad a Dios y merece castigo. Las hojas de higuera cosidas juntas se han utilizado desde los días de Adán, pero la desnudez del alma del pecador no queda cubierta. Todos los argumentos reunidos por todos los que se han interesado en esta obra endeble no llegarán a nada. En otras palabras, cuando aquellos que excusan su idolatría diciendo que no importa o que no es importante, o que no importa en qué día descansemos, o que no importa a qué Dios adoremos, o que no importa si creemos en la filiación de Jesús. Todos estos son como las hojas de higuera. Y aquellos que se aferran a estas hojas acabarán en la nada junto con ellas. El pecado es la transgresión de la ley. Cristo se manifestó en nuestro mundo para quitar la transgresión y el pecado, y para sustituir la cobertura de hojas de higuera por los puros vestidos de su justicia. La ley de Dios queda vindicada por el sufrimiento y la muerte del unigénito Hijo del Dios infinito. Por lo tanto, mi llamado para ustedes es que abracen, reverencien y observen el sábado del séptimo día, no por motivos legalistas o egoístas, sino porque tienen fe en la justicia y la obediencia perfecta que Jesús ha realizado en su favor. Y porque tienen fe en que Jesús puede vivir esa misma obediencia en su propia vida a través de su poder santificador.
Oro para que entremos en el próximo sábado y realmente experimentemos, algunos de nosotros por primera vez, aunque hayamos estado guardando el día correcto durante años o décadas, que verdaderamente entremos en ese reposo espiritual con gozo en nuestros corazones, sabiendo que la obra de lograr nuestra salvación ya ha sido realizada y que finalmente podemos descansar en lo que Jesús ha hecho por nosotros.